en primer lugar, muchas gracias a Vima por permitirnos y facilitar organizar esta charla. Gracias a Julieta por predisponerse también a aceptar este tiempo suyo de un viernes a la tarde, que es como muy importante. Julieta Artal es licenciada en Economía, tiene posgrado en Estrategia Financiera, Gobierno Corporativo y además es especialista en Mercado de Capitales. Ella es responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad en Vima y también se desempeña como directora del Instituto Argentino de Mercados de Capitales y es miembro del Comité de Trabajo de Finanzas Sostenible de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Ha elegido como título de esta charla Finanzas Sostenibles, el tema de bonos sociales, verdes y sustentables, que es un tema que hemos tratado en la Diplomatura de Mercado de Capitales, que lo hemos mencionado, pero no lo hemos estudiado y analizado con profundidad, entonces vimos como oportuno que Julieta nos cuente un poco su experiencia y su expertise específico en este tema. Así que bueno, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a Julieta por aceptarnos la invitación. No, por favor, Leticia, Cari, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como bien mencionó Leticia, uno de los temas que se está escuchando mucho en el mercado local son los bonos sociales verdes y sustentables, que si bien se instalaron en la Argentina en el 2019-2020, en los mercados más desarrollados empezaron en el 2008. Brevemente voy a presentar qué es Vima, calculo que ya lo han escuchado a lo largo de la diplomatura. Vima significa Bolsas y Mercados Argentinos, y es la bolsa de valores que surge como la evolución de lo que antes era el Merval, el Mercado de Valores de Buenos Aires. Es decir, es Vima la que continúa con todas las actividades de mercado, cámara compensadora, contraparte central, y a la vez Vima es una empresa más, una empresa que tiene oferta pública de sus acciones, que tiene más de 10.000 accionistas, minoristas, institucionales, extranjeros, y cuando hablamos de sustentabilidad en el mercado de capitales, los distintos participantes tenemos un rol. Entonces, tenemos por un lado en el medio a las bolsas de valores, que tienen un rol central. ¿Por qué? Porque justamente al reunir a las empresas y a los inversores, se pueden ir desarrollando productos concretos que promuevan mejores prácticas en el ecosistema. Tenemos del otro lado a los inversores que ya vienen desarrollando políticas o mandatos de invertir en empresas o en proyectos con impacto, en donde básicamente, viendo un poco la evolución de la historia de los inversores, ellos en un origen tenían una mirada que estaba enfocada en el retorno, en el riesgo, y después adicionaron el impacto, y ahí estamos hablando de este triple impacto también que están buscando los inversores, y hoy en día existe una iniciativa a nivel mundial que se llama PRI, que son los Principios de Inversión Responsable, en donde hay inversores justamente que asumen este compromiso de invertir en estas empresas específicas. Y por supuesto tenemos a las empresas que no solo buscan su viabilidad económica, sino que también buscan coexistir de manera armoniosa con el ambiente y con la sociedad. En cuanto a lo que es bolsas de valores, así como está esta iniciativa que les mencionaba de los inversores, surge en el 2011-2012 una iniciativa de Naciones Unidas que se llama Bolsas de Valores Sostenibles. Y fue una de las primeras alianzas que se asumen desde Vima, cuando nace Vima en el 2017, y ser miembro de esta organización implica el compromiso del mercado de ir desarrollando productos que estén alineados a estándares internacionales y que busquen justamente esto, ¿no? Capacitar a los participantes del ecosistema, que las empresas tengan productos para tener esta visibilidad y que los inversores encuentren en el mercado local y puedan satisfacer esas exigencias que tienen para invertir responsablemente.
En este camino, desde el nacimiento de BIMA a la fecha, se han ido desarrollando una serie de productos. ¿Sí? No sé si había una pregunta. No, Juli, me parece que fue un micrófono abierto. Ok. En este camino se han ido desarrollando distintos productos. Hoy en día contamos con 4 productos. 2 de ellos están destinados a emisoras de acciones. El mercado local hoy cuenta con 84 empresas que tienen acciones. Y 2 de los otros productos están destinados a emisoras de deuda. Títulos públicos, fideicomisos financieros, obligaciones negociables, que pueden ser ONs pymes o del régimen general, o pueden ser las garantizadas o no, etc. Si bien vamos a hacer el foco de hoy en lo que son los bonos SBS, está bueno presentar un poco la góndola de los productos que hay. El primero es gobierno corporativo. Brevemente, ¿qué es esto? Es un segmento diferencial que está integrado por empresas que tienen acciones, que están listadas en BIMA, y que voluntariamente quieren cumplir con una serie de requisitos de transparencia y de buen gobierno corporativo que van más allá de lo que nos exige la normativa local. Las empresas que estamos listadas tenemos que cumplir con la ley de sociedades, las normas técnicas de la CNB, tenemos que tener, por ejemplo, un mínimo de directores independientes, comités de auditoría, y este panel va un poquito más allá y exige cuestiones como, por ejemplo, un free float del 25%, que la información esté en español e inglés, que haya diversidad de género en el directorio, que haya políticas sobre cómo se nomina y cómo se remunera a los directores, que haya una política de dividendos, etc. Son alrededor de 15 requisitos y es un panel, como dijimos, voluntario. La empresa que quiere, si los cumple, puede sumarse al panel. Desde que se lanzó a la fecha, este panel está integrado por 5 empresas. BIMA, en su calidad de emisora, YPF, Pampa Energía, el Grupo Superbiel y el Banco Macro. ¿Cuál es la intención que tiene este panel? Y esto fue en línea, todos estos requisitos y el desarrollo del panel fue en línea con los principios de la OECD, con el desarrollo de la Bolsa de Valores de Brasil, de Rusia, de Italia, que tienen desarrollos similares. Si bien 5 suena poco, es decir, solo 5 empresas integran un panel, es lo que ha sucedido en el resto de los países también. Digamos, el hecho de ir incorporando estos requisitos es una práctica que vemos que están haciendo las empresas locales. Lo que sucede es que hasta que no se tenga un full compliance de los requisitos, no se puede ingresar. Entonces hay empresas por ahí que les faltan 1 o 2 requisitos y todavía no pueden ser parte. Una vez que se llegue a un mínimo de 10, 12 empresas, sí se desarrollará un índice que replique a este panel. Ese panel fue lanzado en el 2018 y también se lanzó este otro producto para emisoras de acciones, que es un índice de sustentabilidad. Es un índice que se trabajó con una metodología que se llama Index Américas, que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, y se elaboró en conjunto con la Universidad de Columbia y Refinitiv, que es lo que antes era Thomson Reuters. Y este índice lo que hace es evaluar el desempeño de las empresas en 4 ejes. El eje ambiental, el de social, el de gobierno corporativo, y el cuarto componente es cómo las empresas están contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Para este cuarto componente lo que hicimos fue, con colaboración de la Universidad de Columbia, elaborar indicadores para ver de qué manera las empresas estaban trabajando en alianzas estratégicas, en la acción por el clima, en la igualdad de género, etc. Este índice lo que hace es evaluar toda la información pública que tienen las empresas. Para que se den una idea, se evalúan alrededor de 200 indicadores en función de lo que las empresas tienen en los sitios web, en los reportes anuales o memorias, en los reportes de sustentabilidad, noticias. Se cubre toda esa información y anualmente se publica cuál es el top 15 de las emisoras de acciones que tuvieron mejor desempeño en estos indicadores. Toda esta información, la metodología, está disponible en el sitio web de BIMA. Hasta acá, productos para emisoras de acciones. Y en el 2019 lo que hicimos fue trabajar en productos para emisoras de deuda. Ahí lo que hicimos fue lanzar este panel de bonos sociales verdes y sustentables. Ahora bien, ¿qué es un bono social verde y sustentable?
es cualquier tipo de bono, y la esencia está en que el dinero que la empresa, o el Estado, o la provincia, o un municipio, obtiene de la colocación de ese instrumento, tiene que estar destinado exclusivamente a financiar o a refinanciar proyectos que tengan impacto positivo en el ambiente, que son los bonos verdes, en la sociedad, que son los bonos sociales, y cuando hay una combinación de impacto, tanto en el ambiente como en la sociedad, estamos hablando de los bonos sustentables. En el mundo, tanto el panel de BIMA, como si ven el panel de la Bolsa de Chile, de México, de Brasil, de Luxemburgo, y, o sea, desde los países más desarrollados a los que estamos en proceso de desarrollo, seguimos estándares internacionales. Y uno de los estándares más reconocidos son los de ICMA, que es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales. Esa asociación elaboró principios de bonos verdes, de bonos sociales y de bonos sostenibles o sustentables. Y básicamente estos principios dicen que para que un bono sea verde, social y sustentable, tiene que estar alineado a 4 componentes, tiene que cumplir con estos 4 componentes que vemos en pantalla. El primero es la piedra angular de los bonos SBS, que es el uso de los fondos. Y básicamente que el dinero se destine, como dijimos, 100% a financiar o a refinanciar. Cuando hablamos de refinanciar en bonos SBS, estamos haciendo referencia a que, por ejemplo, una empresa ya invirtió dinero en parte del proyecto, y lo que va a hacer con esto es refinanciar un dinero ya utilizado. Por ejemplo, de hecho lo vamos a ver más adelante con un caso concreto, si la empresa ya invirtió en iluminación LED, una parte puede utilizar el bono para asignar para atrás, y parte para financiar. A eso hacemos referencia en los bonos SBS cuando se habla de refinanciación. El segundo componente es el proceso para evaluar y seleccionar los proyectos. Básicamente esto hace referencia a cuáles son los criterios que tuvo la compañía para decidir en qué categorías de proyectos invertir y en cuáles no. El tercero es tan importante como el primero porque hace referencia a la gestión de los fondos. Básicamente lo que piden estos principios es que la empresa o la organización que lo emite tiene que asegurarle al inversor la trazabilidad de los fondos. Tiene que establecer mecanismos y herramientas para asegurarle al inversor que el dinero vaya a lo que se dijo que iba a ir y no se destine a otros proyectos, y eso es lo conocido como greenwashing o lavado verde, donde básicamente surgió en la historia, por ahora en el mercado local no ha sucedido, pero sí ha pasado en otros mercados que el emisor después termina utilizando el dinero para otros proyectos. Entonces, acá la empresa tiene que asegurar esa trazabilidad. ¿Cómo? Puede utilizar una cuenta específica, puede tener una auditoría, puede tener también un comité interno que vaya utilizando y gestionando ese dinero que está en esa cuenta separada, etc. Es el emisor el que elige cuáles van a ser los mecanismos, y después es el inversor el que va a evaluar si le sirven los mecanismos que eligió la empresa o no. Y el cuarto son los informes. Básicamente lo que se pide es que con cierta periodicidad, en el caso del mercado local es como mínimo anual, la empresa informe al mercado cuánto del dinero ya utilizó, por ejemplo, decir, al año ya he utilizado, he asignado el 80% del dinero y el otro 20% está invertido transitoriamente en activos, pueden ser líquidos de bajo riesgo, pero por supuesto no tiene que ir contra la esencia de un bono verde. O sea, no podemos emitir un bono verde y que transitoriamente estemos invirtiendo en una empresa que genera muchos gases de efecto invernadero o que esté en contra, digamos, de políticas ambientales y sociales. Y acá, tanto los principios como los mercados, hablamos de lo que se llama revisión externa. ¿Por qué? Los mercados dan la etiqueta a un instrumento, lo ponen en un panel diferencial, pero el que le da la calidad de verde y o social a un instrumento son los revisores externos. Los revisores externos son los que, junto con el emisor, analizan toda la emisión y que se cumplan estos 4 componentes que vemos en pantalla. Y eso es lo que nos remiten al mercado junto con el prospecto de emisión para que nosotros podamos validar que se cumpla con todo lo requerido. Pero es el revisor externo el que le da la calidad a los instrumentos. Cuando vamos al primer componente que dijimos que es la piedra angular, el uso de los fondos,
generalmente cuando hablamos de un bono verde se nos viene a la cabeza energías renovables. Es como el proyecto elegible que naturalmente se le ocurre a una empresa que si no está en ese sector considera que no puede emitir un bono verde. Pero no es así. De hecho, ICMA hace un listado de proyectos elegibles que es mucho más amplio y no se limita solo a energías renovables y eficiencia energética, que si bien tanto en el mercado local como en el mundo son aproximadamente el 70% de los bonos verdes, hay muchos otros proyectos que pueden ser financiados a través de estos instrumentos. A modo de ejemplo de bonos verdes, hablamos también de todos los proyectos que tengan como fin prevenir la contaminación, proteger la biodiversidad, la gestión sostenible del agua, edificios ecológicos, que de hecho ya tenemos, que es el caso de, no sé si conocen a Plaza Logística, que es la empresa que hace las naves logísticas. Tenemos también proyectos que están relacionados con economía circular. Ya vamos a ver el caso de Córdoba, que toca varios de estos proyectos elegibles. Entonces es importante saber que no solo ciertas industrias o ciertos sectores pueden acceder a este financiamiento, sino que son muchos sectores los que se pueden financiar a través de un bono verde. Y lo mismo con los bonos sociales. Si bien los bonos sociales son un poquito más recientes, y de hecho el mayor crecimiento de los bonos sociales y sustentables vienen en el 2020, producto de la pandemia, en donde empiezan a surgir muchos estos bonos sociales, y muchos de los bonos sociales que hay vigentes hoy en día se llaman bonos pandémicos, porque surgen para dar respuesta al acceso al financiamiento PYME, o algo relacionado con salud o educación. A modo de ejemplo, cuando hablamos de bonos sociales, lo que buscan financiar son proyectos que hablan de infraestructura básica accesible, acceso a servicios esenciales. Tenemos, por ejemplo, una PYME que emitió, que es Sion, para todo lo que es instalaciones para mejor internet en lugares que no tenían buena conectividad, por ejemplo. También estamos hablando de todo lo que es alimentos, avances socioeconómicos, empoderamiento de grupos vulnerables, por ejemplo, pueden ser cuestiones de género, de discapacidad. Entonces son muchos también los proyectos que pueden ser elegibles como sociales. Y es sustentable cuando se combina, digamos, un impacto, y se eligen proyectos que tienen impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Respecto a los revisores externos, acá existen 4 tipos de revisores externos. ¿Quién elige el revisor externo? La empresa. ¿En función de qué lo va a elegir? De su estrategia, de a qué inversores apuntan. Hay inversores, sobre todo internacionales, pero también hay locales que tienen como exigencia que el revisor externo sea uno internacional. Pero no todos son así. Entonces desde el mercado lo que hacemos es abrir, y que sea la empresa la que decida por qué tipo de revisor y de revisión quiere ir. Tenemos lo que se llama la segunda opinión. La segunda opinión es una institución que tiene esta experiencia ambiental y o social, y es el que da la calidad y analiza la revisión y la alineación con esos 4 componentes. También está, y acá estaba un representante, lo que son las calificadoras. Hay calificadoras que ya tienen sus metodologías para calificar bonos como sociales, verdes y sustentables. Un punto a aclarar es que todo lo que son las calificadoras, eso queda bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, y la Comisión Nacional de Valores es la que aprueba esas metodologías para que las calificadoras puedan dar sus revisiones externas de estos instrumentos. Y también existe lo que se llama la verificación y certificación. Están estos 4 tipos. Lo que ha sucedido en el mercado local es que han ido por segundas opiniones y rating, pero pueden ir también por una verificación, que ahí es cuando lo hace generalmente también las firmas de auditoría, o la certificación, que es básicamente certificar contra un estándar. ¿Cómo estamos hoy en este panel? Este panel inicia en el 2019 con una sola emisión listada, que era de Plaza Logística. En el 2020 empieza a crecer tímidamente, y ya en el 2021 y 2022 es que se produjo un gran boom de estos bonos sociales, verdes y sustentables. Ya tenemos 37 emisiones que han sido emitidas por 21 emisores, es decir, que hay empresas que han emitido más de un bono verde, como es el caso de Geneia, o de Sumatoria, o Sion.
Ahí lo que decíamos de las revisiones externas, la mayoría ha optado por calificaciones y también por segundas opiniones, y al momento no tenemos ni verificaciones ni certificaciones, y en línea con lo que sucede en el mundo, lo que lidera este ranking de la deuda etiquetada son los bonos verdes. Y dentro de lo que son los bonos verdes, lo que lidera son proyectos de energías renovables y eficiencia energética. Pero también hay varios ejemplos más que tenemos y que si van a la web los pueden encontrar. Y como bonos... ¿Sí? Los bonos verdes están ¿Sí? Desde que había una... Hay una pregunta. Sí. Marcelo Sufé pregunta si existe un monto mínimo para desarrollar un bono. No, no hay montos mínimos. La base para emitir un bono verde es la base de emitir un bono. ¿Qué quiere decir esto? La empresa tiene que cumplir con todos los requisitos para tener la oferta pública y el listado. No hay montos mínimos, ni plazos, ni que tiene que ser en pesos, en dólares. Eso sigue las características de una emisión tradicional, pero no hay un monto mínimo. A ver, voy a ver el chat. Ok, Julieta, en todo caso continúa y al final de Perfecto. tu charla le damos posibilidad a las preguntas, así no nos extendemos demasiado. Perfecto. Acá un poco, como les decía, nosotros si bien utilizamos el término bonos, son varios los valores negociables o los instrumentos que pueden emitir deuda etiquetada. La mayoría han sido obligaciones negociables del régimen general, pero también pueden ser fideicomisos financieros, que ya tenemos el caso, por ejemplo, de Fecovita. No sé si conocen Fecovita, es una cooperativa que agrupa a pequeños productores de Mendoza, y lo que hicieron ellos fue emitir un fideicomiso financiero como social. Básicamente, a través de ese fideicomiso social, pudieron hacer compras conjuntas para todos los pequeños productores que no tenían acceso a financiamiento de manera particular. También tenemos obligaciones negociables pymes y obligaciones negociables pymes NB garantizadas. Hace poquito, en el mes de octubre, tuvimos el primer título de deuda pública, que fue de la Municipalidad de Córdoba, y también tenemos, que no es renta fija, pero son los fondos comunes de inversión cerrado, el caso de Pellegrini, que hicieron un fondo común de inversión cerrado de vivienda, o sea que fue etiquetado como social. Este es un poco el universo de valores negociables y cómo están en porcentaje por instrumentos. ¿Qué hizo BIMA? BIMA desarrolló, como dijimos, un panel, y este panel está integrado por una guía, básicamente es un documento amigable que explica cuáles son los bonos SBS, los beneficios que tiene para los emisores, para los inversores, hacia dónde va el mundo, proyectos elegibles, etc. Tiene dos reglamentos, uno es para las ONs y títulos públicos y otro para los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros, que el reglamento es básicamente ese punto a punto que tiene que cumplir la empresa que quiere etiquetar en el panel, y está el listado de todos los instrumentos que tenemos a la fecha. Como dijimos, son 37, hay una buena cantidad, una buena cartera de estos productos, y ahí van a ver plazos, montos, tasas, y también están las revisiones externas, que pueden ser segundas opiniones y calificaciones hasta el momento, van a encontrar el prospecto, y hace poco decidimos incorporar lo que ven ahí, aviso de resultados. ¿Qué quiere decir eso? El aviso de resultados es un documento que surge luego de la colocación, en donde van a encontrar el monto, el plazo, la tasa, pero nos pareció importante incorporarlo porque está habiendo mucho interés por parte de los inversores. Hay un exceso de ofertas, que se llama en la colocación primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa sale al mercado, por ejemplo, en el caso de Fecovita, ellos pedían 4 y recibieron ofertas por 12. Es decir, hay mucho interés y vemos que en más del 70% de las emisiones hay un exceso de ofertas. Incluso en empresas que se acercaron por primera vez al mercado de capitales, que no tenían un historial del mercado. Porque también hay, del otro lado, fondos comunes de inversión abiertos que están integrados por estos activos.
Es decir, existen fondos como, por ejemplo, también están aprobados por la Comisión, que dicen que tienen que estar integrados por empresas que formen parte del panel de gobierno corporativo, del índice de sustentabilidad y emisiones sociales verdes y sustentables. Por lo tanto, estos fondos también necesitan de estos instrumentos para tener esta cartera. Está habiendo mucho interés en ese sentido. Y también lo que van a encontrar son los informes post-emisión, es decir, que una empresa que emite este año, el año que viene nos va a tener que ir remitiendo este informe de uso de los fondos y beneficios logrados a través del proyecto. Por ejemplo, ellos van a detallar en la revisión externa cuáles son los objetivos o los indicadores que van a ir informando en todos los reportes anuales para medir ese desempeño, ese buen logro o el impacto en el ambiente de la sociedad. Por ejemplo, la cantidad de energía renovable generada, o la cantidad de hogares que tuvieron acceso a Internet que antes no tenían, o cómo se incrementó la velocidad de acceso a Internet, etc. Cada emisión va a tener indicadores específicos que son los que va a tener que informar año a año de cómo a través del instrumento mejoró un indicador ambiental y o social. Para que vean un ejemplo, acá está un poco alguno de los proyectos elegibles, como vemos, un techo para Argentina. Este caso fue muy interesante. Techo, la organización civil sin fines de lucro, emitió por primera vez una obligación negociable, y lo interesante de este caso es que nunca una asociación sin fines de lucro había emitido un instrumento, y fue a través de un bono social que una organización de esas características se acercó al mercado, y después de esa también vino las emisiones de sumatoria, y si no me equivoco ahí Juan Martín corregime, había sido un TREF quien hizo la calificación de techo. Vemos, bueno, acá es una muestra simplemente, pero vemos que predomina todo lo que es energía renovable, pero bueno, hay otros casos como acceso al financiamiento, prevención y control de la contaminación. Y para cerrar, les traje el caso del que les comentaba de la Municipalidad de Córdoba, que en su caso ellos emitieron para financiar 3 proyectos con impacto positivo en el ambiente. Uno de ellos estaba relacionado a lo que era eficiencia energética a través de la instalación de luminarias LED en la ciudad. Otro estaba relacionado a instalaciones solares para promover la energía renovable en reemplazo de energías no renovables. Y el tercer proyecto elegido fue optimización de la red cloacal urbana. Básicamente, como también está detallado en su revisión externa, que es una segunda opinión, cómo van a garantizar la trazabilidad de los fondos. Ahí vemos que van a tener una cuenta que va destinada a ese fin específico, que va a estar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, etc. Y sobre todo, que es la parte que también se demanda mucho, es la de los informes, y ellos ahí establecieron por proyecto que van a financiar a través de este bono, cuáles van a ser los indicadores que van a incluir en todos los reportes anuales que tienen que remitir al mercado sobre los beneficios que van logrando. Por ejemplo, en todo lo que es compra y financiación de luminarias LED, el indicador que van a utilizar son la cantidad de luminarias compradas y cuánto fue el ahorro energético gracias al reemplazo. Para todo lo que es refinanciación de paneles solares también, la cantidad de paneles adquiridos y cuánto fue la energía renovable que pudieron generar. Estos son básicamente los indicadores que pedimos que los emisores incluyan en este tipo de informes.